no tenemos la adecuación a la ley del deporte, así que ese es un trámite pendiente y que nos va a permitir, por supuesto, postular a los fondos deportivos y a los proyectos por ley de donaciones. ¿Cómo ha sido, encuentras tú, la mayor dificultad acerca de la postulación cómo preparar un fondo concursable? No sé si hay como dificultades especiales, yo creo que eso como que va a depender de cada organización, ¿cierto? ¿Qué es lo que más le cueste? Yo creo que hay cosas que hay que tener harto ojo, pero que también son, que a ver, digamos que las postulaciones a proyectos ayudan mucho a las organizaciones a ordenar sus proyectos. El hecho de que sea un fondo concursable hace que esta tenga etapas, que uno tenga que recoger muchos antecedentes, ¿cierto? Organizarlos, postularlos y luego rendirlos. Eso yo creo que más que una dificultad es una oportunidad para las organizaciones para tomar el modelo de cómo nosotros, o sea, cómo gestionar un proyecto, ¿cierto? Y poder salir beneficiado con el proyecto, luego rendirlo eh, y todo eso. No sé si voy respondiendo por ahí tu pregunta. La verdad es que de las dificultades podríamos mencionar el hecho de que en una organización, ¿cierto? Podría costar encontrar a las personas para trabajar el proyecto. Yo creo que por ahí podría entrar la colaboración, tener las redes de contacto para poder suplir esos espacios, pero más allá de eso, en este tiempo yo creo que podrían ser los trámites, pero nada que sea una real dificultad para que una organización no pueda postular el proyecto. Muchas gracias, Jinky. Pasamos ahora a la Fundación Calem. Ya, gracias, Camila. Mira, bueno, como yo les mencionaba antes, nosotros en Fundación Calem trabajamos en proyectos de reinserción social, ejecutamos una escuela de habilidades dentro de la cárcel de Puerto Montt y otras experiencias de reinserción en Osorno, en Ancud, y también en el CIRSE-RC, que es la cárcel de menores. Y hoy día estamos aquí invitados por un fondo concursable que trabajamos el año pasado junto a INJUB, que tenía relación con la línea temática de aumentar la participación de jóvenes en temáticas relacionadas con la política convencional y no convencional. Entonces, también tú habías mencionado, habíamos conversado un poco antes sobre el tema del COVID. Este proyecto al principio era muy distinto, la postulación fue muy distinta y se tuvo que como formatear demasiado en consideración de lo que pasó el año pasado. Y la idea principal era que jóvenes de educación técnica y universitaria pudiesen participar y conocer más esta realidad, desde como la multidisciplinariedad de sus conocimientos. Y en primera instancia nuestro objetivo era eso, pues como que pudiesen hacer capacitaciones, participar de esta y después ellos ir a la cárcel y aportar desde sus conocimientos, desde su área de desarrollo. Pero a raíz de todo lo que pasó, tuvimos que ir cambiándola y en el fondo la experiencia igual nos permitió como llegar a otros puntos. Al final, todo este proyecto que era presencial se transformó en un espacio de desarrollo virtual, en el que tuvimos 3 instancias, como que eran los conversatorios, era una de estas. Hicimos 9 conversatorios durante el año sobre temáticas carcelarias. También hicimos un equipo de incidencia que buscábamos incidir en la población del medio libre, que somos todos los que estamos acá, para que podamos entender mejor la reinserción social y así promover más oportunidades. Incluso ese grupo, ese equipo de voluntariado, como resultado creó un libro de recopilación de experiencias carcelarias, y también hicimos un equipo de campañas solidarias con el que articulábamos kits de higiene para las cárceles. Con el fondo de INJU pudimos articular 180 kits de higiene para mujeres privadas de libertad. Con esto trato como de transmitir que en el fondo, o sea, que de todas formas el fondo es adaptable. A pesar de que uno postula de una forma, aunque, o sea, ante esta adversidad que sucedió el año pasado, igual pudimos adaptar el fondo y de hecho nos permitió llegar a espacios que en primera instancia no habíamos imaginado. Y desde ahí ha sido una muy buena experiencia. Hoy en día hay muchos jóvenes que desean seguir participando en la fundación y que se articularon a través de este fondo o de esta experiencia que fue el Impulsa Joven. Y también otras instancias públicas, no sé, ahora tenemos convenio con universidades, también gracias a este fondo, y una muy buena relación con INJUB, que en realidad se ha transformado en una red muy importante para la fundación. Y respondiendo a lo que tú le preguntabas recién como de las dificultades, yo creo que por lo menos para nosotros en Calem, una de las mayores dificultades es como encontrar fondos concursables que se ajusten a nuestra tarea. Como que la reinserción social no es una
como una consigna muy popular, no es de las causas que más tienen recursos, por ejemplo, o que reciba más apoyo, y desde ahí una dificultad es esa, como ir buscando las estrategias de articular y de ajustar los objetivos o lo que los fondos buscan a los objetivos institucionales. Con el DINJUS, por ejemplo, era eso, pues buscábamos que los jóvenes se involucraran en política no convencional por medio de un voluntariado en cárcel. Entonces ahí uno tiene que ir buscando las formas de ir cambiando el lenguaje, de ir encontrando cómo podemos ir explorando nuevos espacios, nuevos contextos que hagan crecer a las instituciones al final. Pero de todas formas, el involucramiento en los fondos públicos es muy útil. A la Fundación por lo menos le permite vivir en gran parte. Nosotros nos financiamos por empresas que apoyan esta instancia por medio o de aportes como monetarios o de también como con cupos laborales para las personas que salen de la cárcel, también por fondos concursales, y ese es un gran aporte. Entonces, como que es realmente muy importante como la postulación a los fondos. No sé si como que, y traté de hacer un resumen muy, muy general de todo el año pasado con el fondo Impulsa Joven. No sé, Camila, si tiene alguna pregunta. Sí, la verdad, comentar que este fondo que menciona José es a nivel nacional y dentro de la región. Ustedes como Fundación Calem y nosotros como Impulsa ONG fuimos los dos adjudicados de un monto no menor y que nos ha permitido igual a las organizaciones funcionar durante este año, y como tú mencionabas, como hacer una reestructuración de todas las cosas o de las actividades que habían, porque igual, no sé, como yo había comentado en otras ocasiones, nuestro proyecto era una escuela de voluntariado presencial en la comuna de Purranque, donde íbamos a tener jóvenes no sé, alojando diferentes días con diferentes actividades, salidas a terreno, y se transformó ahora a un espacio virtual. Entonces, igual preguntarte, ¿fue más positivo en el caso de ustedes o de verdad fue algo como una piedra que los entorpeció en su labor? Yo pienso que como, claro, tiene ambas como, en el fondo tuvo pros y contras. Para nosotros es como fundamental que la mayoría de las personas pueda conocer la cárcel. Cuando uno se enfrenta a la realidad carcelaria, como que te das cuenta que el discurso de que se pudran en la cárcel no es tan útil, no aporta mucho. Entonces, claro, lo que perdimos con que que el proyecto se hiciera de forma remota fue eso, que los jóvenes y las jóvenes pudiesen entrar a la cárcel y experimentar la realidad y trabajar con las personas de la cárcel. Pero por otro lado, el ser remoto nos permitió que incluso tuviésemos voluntarios de otros países, personas de hartas partes de Chile. Por ejemplo, en estos grupos que yo te comentaba de los conversatorios, de los kits de higiene o de incidencia, eran grupos que en el fondo podíamos trabajar actividades entre todos, de distintas partes. Entonces eso igual fue muy rico, fue muy enriquecedor para el grupo, y como te digo, nos permitió como expandir mucho más la mirada y también cumplir con nuestros objetivos. Uno de nuestros objetivos institucionales es la incidencia. Entonces, desde ahí creo que, claro, hay pros y contras, como para ir como modificando, o sea, al modificar el proyecto a esta vía remota. Muchas gracias, José. Gracias. Ahora pasamos con Pablo. Hola, bueno, contarles un poco, como les decía en un comienzo, yo soy el director del Ballet Folclórico Tupamarca. Esta es una compañía independiente que tiene ya 14 años de trayectoria y que en sí los fondos concursables han sido muy importantes desde el comienzo hasta los días de hoy, porque mantener una compañía que involucra por lo general a 30, 40 personas, no es fácil. Sí, en cuanto a la implementación de vestuarios, de instrumentos, o a la misma creación, donde a veces hay que contar con otros profesionales, es muy complicado. Entonces los fondos concursables han sido de gran ayuda para esta agrupación, como les decía, que tiene ya 14 años de existencia. Nosotros ahora, último, obtuvimos, siempre nos hemos estado en los fondos concursables que tienen que ver con cultura en el FNDR, sí, que son los fondos regionales, y también en el FONDAR, que son los fondos de cultura, que hay algunos a nivel regional y otros a nivel nacional. Entonces, ha sido muy importante para nosotros. Ahora el último que nos adjudicamos es un fondo que fue para las artes escénicas, fue un fondo de emergencia,
pero que tiene una característica muy bonita porque es colaborativo. Nuestro proyecto se llama Confinarte y reúne a 7 compañías, a 11 compañías de la región de los lagos, y que va a involucrar que estas compañías puedan itinerar. Entonces no es un fondo que se generó solo para que nosotros como postulantes podamos trabajar, sino que a la vez este fondo le va a dar trabajo a muchas otras compañías, ¿sí?, de nuestra región. Entonces este fondo es un fondo nuevo, recién salió este año, para las artes escénicas, y estamos muy contentos de poder haber adjudicado a este fondo y desarrollarlo en nuestra región para que el arte, que se ha visto tan golpeada en este último tiempo con la pandemia, pueda seguir su curso, pueda seguir su labor, que es muy importante y que todos nos hemos dado cuenta de la importancia del arte en este periodo de pandemia. Así que por ahí más o menos va nuestro trabajo en cuanto a los fondos concursables. Lo mismo yo creo que le pregunté a la Jinky, ¿había alguna dificultad, ustedes creen, a lo largo del tiempo que lleva el ballet para poder postular a los fondos concursables? Sí, mira, yo creo que si nos remontamos a la historia, yo creo que sobre todo la cosa administrativa ha ido mejorando, ¿sí? Antes te pedían mucha documentación, cotizaciones, 3 por cada producto, y muchos otros documentos que hasta hoy han sido menos y ha sido mucho más fácil la postulación. Pero siempre es complejo tener poder concentrarse de cierto modo con el equipo para poder formularlo de la mejor manera posible. Sí, pero creo que ha sido muy beneficioso poder que sean menos los requerimientos, pero siento que aún es mucho, siento que de cierto modo creo que los fondos concursables igual tienen que tener una reestructuración, porque creo que tanto el arte como el deporte y muchas otras actividades, siento que en las regiones por lo menos no tendrían por qué estar concursando. Siento que hay ciertas actividades que tienen una trayectoria, que se ve un trabajo, que son colaborativas, que son de bienestar, que no deberían tener que año a año estar concursando para poder seguir una labor que ya está comprobada que sirve. Entonces, creo que ese es un punto que ojalá en el futuro se mejore. Creo que hay muchos fondos que se tienen que... Todas las regiones son distintas, por ejemplo. Entonces, de repente que hayan concursos nacionales para enmarcarlos a todos en un mismo lugar, creo que tampoco funciona. Creo que los fondos deberían ser regionales porque los territorios son distintos. Los territorios son distintos y cada territorio tiene una realidad diferente. Entonces creo que hay que descentralizar y que hay que así como sacudir un poco esta cosa de los fondos concursables y primero ojalá que no sean más concursables sino que sean de apoyo a todas las entidades que trabajamos en estos diferentes lugares. Es como eso un poco. Muchas gracias, Pablo. Yo opino lo mismo. Creo que estar peleando con otra organización que tú sabes que están trabajando en lo mismo no es justo. Entonces, al final, uno no ve igual el criterio cuando eligen a uno o eligen a otro. Deberían elegirnos a todos. Claro. Ahora, con don Héctor Barría. Acá estoy, Cami. Encuádrame, por favor, porque si no, usted sabe que uno viene una tradición de hablar mucho. Encuádrame más o menos en qué es lo que estamos hablando, ¿o no? Exacto, porque podemos hablar mucho rato. Dime a qué me refiero con más precisión. Más o menos a conocer su experiencia con respecto a los fondos concursables que se postuló desde el Club Magallanes de Huellusca, viéndolo igual desde un club que está en la ruralidad y asociarlo igual a su otro ex cargo de alcalde con respecto al rol de la municipalidad en estos mismos fondos concursables para las organizaciones. Bueno, primero que todo, nuevamente felicitar a esta ONG, ¿verdad?, por la preocupación en mantener vivas las redes, aún en tiempos difíciles, con la brecha digital, que aquí quiero partir porque en nuestra época partí con los proyectos a papel, que hay algunos de los expositores hablaba de las cotizaciones, de proveedores que tú ibas, ya de nuevo viene este dirigente a pedirme una cotización y nunca me compra, o sea,
enfrentándose a diversas situaciones bastante complejas, más aún cuando la cotización tenías que hacerla en tu comuna pequeña, donde todos se conocen, ¿verdad? La librería, la zapatería, la señora que confecciona cosas y después, ¿verdad? No provee nada, con la dificultad que le cuesta también hacer una cotización. Bueno, partimos bajo esa lógica. Nuestra primera experiencia fue con un fondo, recuerdo, municipal al cual postulamos, y que ahí partimos al tiro, son cuestiones que después uno visualizó para no cometer los mismos errores. Fondo municipal, pero cuando llegó a manos de una administración local, al ver que uno ya era un poquito inquieto y no era de la misma sintonía política, el proyecto estaba bien evaluado, había pasado todas las etapas y para atrás. Pero estamos hablando de hace 15, 20 años atrás, cuando no había derecho a pataleo, no había ni siquiera un Facebook para desahogarse, que se creen estos tales por cuales, que no me aprobaron el proyecto. Antes te decían en un acto súper discriminatorio, arbitrario, usted no ganó, punto. No había espacio para el pataleo o para reclamar, y como le digo, ni siquiera estos canales para desahogarse. Por lo tanto, era sí o no, y creo que eso hay que romper un poco, compartiendo con lo que señalaba Pablo, romper con la discrecionalidad de los proyectos, más aún cuando son recursos públicos. Coloco un ejemplo, si bien se ha avanzado mucho, el 2%, el 6% tuvo mejora, pero sabemos que igual hay que tener buena sintonía con algunos consejeros regionales para que avance. Ahí hay un tema, ¿verdad?, que aún dificulta. Estamos hablando de confianza y la idea es que nos vaya mejor. Eh, los fondos municipales, al menos ahí como alcalde me tocó darle más fuerza a los fondos participativos, ahí a través de la votación de organizaciones que logran que trascienda lo que han hecho, logran convencer a las vecinas y vecinos, y a través del voto, que hay que cumplir con un proyecto bien hecho, elegible, que tenga ciertos objetivos, pero en definitiva la comunidad vota por esos proyectos, un presupuesto participativo. Creo que eso también habría que tenerlo presente a nivel de otras comunas que a veces tienen más recursos y no lo hacen. Pero hay que romper con otros fondos que aún siguen siendo discrecionales y que son financiados con nuestros impuestos, como se dice, ¿verdad?, de repente, de manera no tan liviana, porque tienen toda la razón, como el Fondo Presidente de la República. También todavía quedan fondos que tú no entiendes por qué postulé y por qué no me lo gané. Y eso hay que romper ese tipo de situaciones. Aquí tienen que ganarse en su justo mérito, cuesta mucho hacer un buen proyecto muchas veces, se generan ilusiones, entusiasmo, pero eso un poco fue lo que pasamos con el Club Glorioso Deportivo Magallanes de Huayusca, de papel, entrar a proyectos cuando partió el INED, también nos ganamos uno muy, muy difícil, después fue mejorando la plataforma del INED, el 2%, que también partió en papel, después fue siendo un poquito más virtual a través del 6%, pero de dulce y a graspo, con situaciones, ¿verdad?, bastante bonitas de lograr fondos y después encontrarte con esta discrecionalidad de no te lo ganaste porque no tuviste el contacto o el pituto necesario, o porque nadie sabe nomás. Y además manejados desde Santiago. Ahí comparto con lo que señaló recién, que los fondos creo que todos deben tener un sentido regional. Eh, Todos deben tener una mirada más local. No podemos competir con las mismas ideas de Santiago, de La Serena, de Antofagasta, con la región de los lagos. Creo que hay que hacerlo de manera distinta y bueno, hay un desafío también que se cruza mucho con esta situación de, más allá de los candidatos y candidatas, que ya todos saben quién es mi candidato, tiene que ver con la decisión del gobierno regional. ¿Cómo somos capaces que a nivel regional decidamos, ¿verdad?, los recursos y las lucas queden acá con más pertinencia? Gracias, Camila. Por eso te dije que me enmarque antes de hablar. Muchas gracias. Igual, mi consulta para usted, antes que se vaya. Acá está un negocio. ¿Apoya el municipio, cree usted, a nivel general, lo que es la difusión de estos mismos fondos concursables? ¿Existe un apoyo? Porque, no sé, hicimos como una mini encuesta a través de Instagram y muchos pensaban que no existe una información real de los fondos que existen en realidad, o de las ramas más o menos, pero uno que son del gobierno, de diferentes, no sé, ministerios, secretarías, pero el municipio apoya en la difusión o... Bueno, al menos ahí puedo señalar que en nuestra gestión, y confiamos que va a continuar esa mirada, ¿verdad?, por el actual alcalde César Crot, nosotros éramos incansables en esa cuestión de difundir, pero no solamente de difundir, sino que también
le pedía a las funcionarias y funcionarios de manera voluntaria que pudieran apadrinar a organizaciones en la postulación de sus proyectos. Y eso fue clave. Recuerdo en el año 2017 más o menos, en Purranque nos adjudicamos cerca de 300 millones de pesos con organizaciones a través del 2%, que todavía era 2% en aquella época. Organizaciones que se ganaron hasta 2 proyectos, que esa es la parte bonita. La parte fome es que a veces las organizaciones también, cuando se ven con muchos recursos, empiezan a surgir algunos problemas. La rendición, que comprémosle a mi tía, no sé, empiezan algunas cuestiones ahí, a veces muchos recursos cuando no hay cierta preparación, y por eso felicitaciones a ustedes que a través de estas dinámicas de liderazgo, de trabajo en equipo, permiten ir conservando la calma. O sea, en un club deportivo, en mi época, tener 100 lucas era la cumbia, porque vendimos todas las empanadas y las cervezas escondidas de carabineros en la cancha de Huayusca, y esa era la plata, y después de la noche a la mañana pasaste a administrar 2,5 millones, 3 millones de pesos. Era una cuestión de que tú explicabas que esto tiene que ver para realizar un determinado proyecto, pero algunos más inquietos, no, saquémosle una colita nomás, hagamos esto, si después conseguimos una boletita por acá, por allá, y ahí hay organizaciones que se han ido a pique, lamentablemente a veces por manejar recursos, pero al menos desde la gestión que me tocó liderar como alcalde, le pusimos mucho hincapié, mucho pino a que había que acompañar a las organizaciones en la formulación de proyectos, y logramos harta plata que se quedara en la comuna, en nuestro territorio. Muchas gracias. Yo no sé si hay consultas, dudas con respecto a lo que expusieron cada uno de los participantes, para que puedan prender su camarita o su micrófono si son más tímidos, para si le tienen alguna duda, consulta con lo que habían mencionado. ¿No? ¿No hay ninguna duda? Ya, bueno. Voy a hacer unas consultas así a nivel general para que me la puedan responder cada uno de acuerdo a su visión o sus mismas realidades. Me voy a colgar con lo que mencionaba don Héctor con respecto a la misma rendición de los proyectos. Bajo su experiencia de cada uno de ustedes, si bien existe un acompañamiento para difundir el fondo, los que existen, o para, no sé, gestionar o formular el mismo proyecto, pareciera que después a las organizaciones se las deja así botadas y que ellos mismos puedan rendir su boleta, factura, y ahí es cuando entra la problemática. Yo no sé si tienen alguna experiencia con respecto a lo mismo o la opinión respecto a eso. Bueno, por lo menos nosotros con este proyecto de INJU tuvimos una muy buena relación, o sea, una muy buena experiencia respecto de la rendición. Y si bien la rendición siempre es como, en términos como muy coloquiales, un cacho, como muy latoso y todo, en la medida que uno lo vaya haciendo como ordenado, estructurado todos los meses, se hace más sencillo. Nosotros todos los meses hacíamos la rendición con anticipación, después la revisábamos y después la enviábamos. Aparte que, claro, pues tiene como que primero pasar por la regional, después ir a Santiago y etcétera. Pero en nuestro caso con el fondo con INJU, tuvimos como siempre acompañamiento desde INJU. En el fondo nos llamaban, nos preguntaban cómo íbamos, cuando había alguna corrección también se nos orientaba. Entonces como que la experiencia en ese sentido fue bien buena, como que no... Pero nada, pues como que igual a veces rendir es difícil y todo. Así que sí, tuvimos como harto de acompañamiento desde INJU. Bueno, en relación a eso, creo que es muy importante desde un comienzo, cuando uno, cuando uno hace los primeros proyectos no se da cuenta, pero a medida que va pasando el tiempo, que vas teniendo más experiencia, es necesario que sobre todo en este punto de la rendición siempre haya un equipo que te apoye, que no sea una persona sola o 2 personas que están haciendo todo, sino que haya una persona exclusiva para la rendición, porque es un tema muy complejo. Por ejemplo, pasa que de repente la gente no sabe, con la emoción de ganarse un proyecto, que las compras, por ejemplo, se tienen que hacer después de firmar el convenio. Algo tan simple como eso.
Y hay personas que reciben la plata antes, van, compran, y resulta que esas facturas no les van a servir si es que el convenio aún no está firmado. Entonces, son detalles que hay que tomar en cuenta. Y a la vez, hoy día, como bien decían hace un rato, ya las redes sociales, los canales de comunicación son mucho más fluidos. Ya en la mayoría de los fondos hay gente que está encargada de aclararte dudas. Entonces uno puede hacer los llamados antes de consultar, decir, sabes que estoy teniendo problemas con esto, cómo lo rindo. Hay muchas formas también ahora, es mucho más factible hacerlo de mejor manera, pero sí hay que llevar un orden muy minucioso, así que eso es súper importante para las organizaciones, tener una persona que esté dedicada exclusivamente a esa parte de la rendición, porque rendir mal un proyecto significa que a lo mejor hasta te puedes quedar fuera de otros fondos concursables. Entonces es primordial, es una parte clave en los fondos concursables tener una buena rendición y una buena ejecución. Eso te va a ayudar, primero la experiencia, ¿cierto?, para poder seguir postulando en otros fondos, y segundo, que te va a dar la posibilidad de seguir creciendo y de seguir adjudicándote estos fondos. Así que es como eso, pero la rendición es muy, muy importante. Yo quisiera recoger un poco lo que comentan acá los otros panelistas. Bueno, es sabido, ¿cierto?, que la parte de la rendición es un proceso complejo y quizás más que complejo es delicado, y que el buen resultado de esta depende de como todas las gestiones anteriores, cómo nos hayamos organizado como equipo, dependiendo de la magnitud del proyecto, si, como dice Pablo, efectivamente designamos una persona exclusivamente para eso. Pero me parece también algo muy rescatable de lo que decía Héctor, es este como termómetro, por decirlo así, de cómo se maneja la gestión dentro de una organización. En las organizaciones comunitarias es muy común que nosotros veamos que una directiva sale y la otra directiva entra un poco así como que sabes que no entiendo nada de las cuentas, tal vez se perdió plata, no estamos seguros de la gestión, etc. De pronto estos fondos concursables y las etapas que tiene, cuando yo hablaba como que ayudan a organizar nuestra organización, valga la redundancia, nos permite detectar dónde está la falla. ¿Estamos comprando bien o estamos comprando mal, con boleta, sin boleta, a la tía o a una empresa establecida, ¿cierto? Todas estas cosas que nos permiten ayudar a ordenar nuestra organización, nuestra contabilidad, están dentro de los fondos concursables. Yo quisiera volver a tomar esto como una oportunidad, ¿cierto? Los proyectos, por lo menos nuestra experiencia, tienen un principio, un desarrollo y un final. En todo momento nosotras hemos estado acompañadas de las personas encargadas de los fondos que nos resuelven las dudas. Y es una excelente oportunidad para nosotros poder aprender cómo manejar un proyecto, cómo rendirlo después, porque en realidad esto es una unidad mínima. Cuando uno ve como una organización, son proyectos a distintas escalas nomás. Así que yo creo que para todas las directivas es algo súper provechoso aprender estas dinámicas para poder hacer estas rendiciones, no solo de los proyectos, sino también para ordenar la organización. Don Héctor, no sé si quiera complementar lo que se había conversado. Por supuesto. Bueno, con respecto a la... Creo que es clave pertenecer a organizaciones, ¿ya? Los norteamericanos, cuando nos toca ver estas películas, ¿verdad?, de los high school y la secundaria, es clave para entrar a una universidad tu currículum social. Una cuestión que en Chile también era muy importante y uno lo ve en sus padres, en los adultos mayores que pertenecen al Club de Rayuela, al Club de Adulto Mayor, a la comunidad indígena. Piden nietos prestados para ser presidentes del centro de padres. O sea, esa es la mirada de una generación que está un poquito más arriba que nosotros. Pero si nosotros miramos hacia el lado, es como que nos mueve una cuestión súper puntual. Hay un tema social, una manifestación, vamos todos, no hay problema, nos encanta, y también me incluyo, sino también en la universidad nos tomamos la bula algunas veces, pero bueno, pero después hay que hacer la pega, pues. Después viene el proceso de cómo todos esos sueños, esos entusiasmos, esos anhelos, se empiezan a cuajar en algo, en desembocar en en algo concreto, de ayuda a la comunidad, o por último que te ayude a ti mismo. Y en ese sentido, creo que tenemos que compatibilizar o mirar de alguna manera aquellas
aquellos que, como señalé, se ven en las películas norteamericanas, siempre se coloca así como casi que el nerd del curso, que es presidente de curso, que está en la rama de básquetbol, de fútbol, de cheerleader, de toda esta historia, como que no, como esos están perdiendo su tiempo, pero resulta que ellos son los que después terminan liderando empresas, políticas, organizaciones, un montón de temas, y nuestra mirada a veces casi, es un agrandado, agrandado, quiere puro trepar. Entonces, ¿cómo haces mérito? ¿Cómo conoces tu organización? ¿Cómo el día de mañana tú vas a estar a cargo de tener buenas relaciones sociales o amistad o buenos equipos de trabajo? Pero no solamente quedarnos en Yanquilandia, sino que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, en adultos mayores, en muchas personas que están liderando hoy día. Los adultos mayores nos sacamos un sombrero, personas que algunas de ellas con suerte saben leer y escribir y no tienen miedo en levantar la mano. Yo soy teniente primero de la 5ª compañía, ¿verdad?, de la comuna de Puerto Montt. Ahí están. Y nosotros, que a veces tenemos más formación, más conocimiento, le hacemos el kit. Así que, bueno, el llamado de alguna manera a todos los asistentes que siéntanse valientes por pertenecer a organizaciones. Sin duda, ese les va a entregar herramientas blandas para que puedan el día de mañana liderar y no solamente ser personas que se quejan desde la casa, a través del Facebook, que todo está mal. Cuando podemos, tal como dice el título de esta organización, de este conversatorio, organizaciones sociales para hacer, ¿verdad?, el cambio, para ser agentes de cambio el día de mañana son súper, súper claves, Camila. Me gustaría tomar ese punto, no sé si se puede. Me parece muy importante eso de las oportunidades. Cuando hablamos como de la oportunidad, por ejemplo, de hacer este trabajo político, directivo, es una oportunidad. Y también, muy a propósito quizás de la reinserción también, nos permite darle oportunidades a personas. A nosotros nos pasó con el proyecto que en un caso, por ejemplo, teníamos una lobita que estaba en ese momento desempleada y le dimos la oportunidad con el proyecto de tener unos honorarios. Y esa situación se puede replicar en muchos otros aspectos, como por ejemplo, gente joven que está saliendo de la universidad, que está saliendo de un técnico de nivel medio, nivel superior, y que necesita una experiencia laboral. Dentro de tu misma organización tienes la oportunidad de adquirirla, de trabajarla con la gente que tú conoces, que te va a ayudar, que tú sabes que te va a aportar, y después eso sumar al currículum. Así que por el lado de las oportunidades, ahí también estoy súper alineada con que los fondos lo son. Sí, yo creo que los chicos de Fundación Calem igual tenían una experiencia similar con respecto al poder contratar más gente, o no estoy equivocada. O sea, claro, el fondo de Impulsa Joven también nos permitió, o sea, contratar porque había presupuesto para honorario. En el fondo, el tallerista que se tenía que hacer cargo de todas estas capacitaciones y de los espacios. Pero también nos pasó algo similar, como respecto de esto que hablaban recién de las oportunidades. A nosotros también nos pasó que, claro, una de las voluntarias que participaba activamente, incluso de este proyecto, desde Santiago, a mediados de junio pudimos contratarla también, y ahora es parte del equipo y se vino a la región y todo. Entonces, claro, también pasa esto, que en el fondo se propician muchas oportunidades y efectivamente hay que como aprender a tomarla y sacarle el mejor provecho posible, y ir respondiendo como a los objetivos que tenga cada institución que de todas formas aportan a la comunidad, como que ningún objetivo es lo suficientemente individualista, si no, no ganaría como estos fondos. Pero creo que sí, que efectivamente los fondos significan una oportunidad súper grande de desarrollo en este sentido como más micro, que puede ser como para una sola persona que tuvo una posibilidad laboral, o así como también como el gran impacto que tienen los proyectos. Muchas gracias. Bueno, la siguiente consulta, no sé si alguien tendrá alguna duda con respecto a la rendición de los mismos. Contarles igual a ustedes que nosotros dentro de las actividades del voluntariado está el poder hacer un fondo, un proyecto como imaginario, se podría decir, acerca de las realidades de cada uno. Pero claro, como que se deja igual de lado a lo mejor lo que es el financiamiento, o sea, el financiamiento, la rendición. Mi segunda pregunta, que va para todos ustedes, va relacionado con respecto a la realidad que hoy día estamos viviendo. ¿Me esperan? Y ahora sí.
un inconveniente. Bueno, con respecto a la realidad que estamos viviendo hoy en día, que es esta pandemia a nivel mundial, y hablamos acerca de, no sé, pues, de cómo ha afectado nuestra vida diaria, pero no se ha hablado a lo mejor tanto con respecto a las organizaciones sociales y los fondos que dejaron de poder postularse, porque fueron ¿cómo se dice? Como fueron distribuidos a otra área, y se entiende, pero muchas organizaciones, incluyéndonos, hemos dejado de funcionar en ciertos aspectos porque no podemos contar con estos fondos, porque ya teníamos más o menos una calendarización, vamos a postular a tal cosa, o los mismos fondos han modificado sus bases y lo relacionan al COVID, y igual es... contando nuestra experiencia, es difícil porque hemos estado trabajando con niños, con jóvenes, con mujeres, así directamente, y modificar toda la vida virtual, igual es complejo. No sé, la realidad de sus organizaciones, por ejemplo, los chicos del ballet. Sí, ha sido complejo. Cuando empezó todo esto, como que en sí, voy a hablar desde aquí, desde la región, yo creo que a todos ustedes quizás les afectó también, pero lo primero que pasó fue que los fondos del FNDR ya no se pudo concursar. Pero no fue algo que pasó a nivel nacional, ojo. En otras regiones sí se pudo postular, entonces, pero lamentablemente en la región nuestra no. Y eso ya nos afectó a muchos, hablo desde el punto de vista del arte, a muchos artistas que contaban con ese fondo para poder seguir desarrollando su actividad. Entonces fue muy complejo. Y en relación a lo que ha pasado después con los fondos de emergencia en el Ministerio de la Cultura, ya se ha pensado y se activó muy fuertemente que sea relacionado con el COVID, pero pensando desde el ámbito nuestro, que por ejemplo, claro, ya no puedes otorgar una función en vivo, pero sí puedes otorgar una función grabada a través de diferentes plataformas sociales. Entonces, de cierto modo también nos vamos adecuando para este proceso que estamos viviendo y que esperemos que pase pronto. Pero sí ha sido muy difícil porque hubieron muchas necesidades. Entonces, si antes habían, no sé, 100 personas postulando a un fondo, ahora habían muchos más, porque los artistas ya no podían mantenerse con otras actividades. Antes, no sé, en el caso del ballet podía haber hecho muchas funciones que las iba a ayudar a mantener la organización durante el año, pero ahora esas funciones ya no estaban, porque no se podían realizar. Entonces, la única posibilidad que existía era postular estos fondos, donde la cantidad de gente era mucha, ¿cierto? Y poder readecuar también todo esto en relación al COVID, porque tenía que hacer funciones diferidas, grabadas, o si vas a hacer alguna presencial, pensarlas ya para mayo, pensando en que podamos estar mejor, entonces reformular todo el camino que ya tenía hecho. Entonces ha sido un poco complejo, pero de cierto modo, adecuándonos a esto, hemos podido salir adelante también. No sé quién más nos quisiera dar más o menos su realidad con respecto al COVID y su organización. Bueno, nosotros en Calén también, claro, yo pienso que, y todas las personas que están acá deben como entender un poco que el ser parte de alguna ONG, de la sociedad civil o alguna agrupación, como que te exige mucha adaptabilidad, como constante. Al final no es tan fácil, no siempre están los fondos, como que uno tiene que ir buscando todo el tiempo qué fondos te pueden servir, a cuáles puedes postular, a cuáles no. Respecto como de esto y el COVID, a nosotros igual nos ha permitido como, en el fondo la necesidad de higiene es una necesidad que tenemos todos y todas, pero en la cárcel es muy urgente porque el Estado no propicia esto, no lo facilita. La gente de la cárcel no tiene jabón, confort ni nada de eso como obligatoriamente, llegan por la encomienda, por las visitas de los familiares, y desde marzo del 2020 se suspendieron por el COVID. Entonces, igual los fondos, como se están ajustando al tema COVID, nos han permitido como postular desde la urgencia de satisfacer kits de higiene, como entregar kits de higiene a hombres y a mujeres en la población penal. Entonces, desde ahí hemos podido adaptarnos como de esta manera. Y creo que en realidad ha sido como, claro, como que si bien no hemos podido seguir haciendo nuestras intervenciones directas en la cárcel,
hemos tenido como que transformarnos a algo más asistencial, pero porque también hay que evitar como que se siga propagando el virus, sobre todo en una población cautiva, donde hay hacinamiento y no hay artículos de higiene, como que en una pandemia se torna muy, muy complejo. Así que desde ahí nos hemos adaptado en ese sentido, como buscando cómo, a qué fondos postular que nos permitan como este ítem de higiene, o como así como en materiales que podrían ser antes de oficina, ahora es como ya materiales de oficina, pero en realidad son materiales para kit de higiene, y se postula y todo. Entonces así lo hemos ido transformando, como acorde a lo que está pasando. No sé si mi bebé está. ¿Jinky va a hablar? Sí, sí, la verdad es que nosotros tenemos una experiencia bien parecida a lo que mencionaban desde Calén, porque la verdad es que es cierto, o sea, nosotros las organizaciones tenemos que adaptarnos. Los fondos concursables son uno entre un abanico de posibilidades de financiamiento y tenemos que ir moviéndonos de aquí para allá. No sé si es la experiencia de ustedes, pero nosotros lo que hacemos es leer los fondos y a partir de las bases vamos viendo cuál de nuestras necesidades puede aplicar por aquí, por allá, cómo lo reconvertimos. En el caso del Fondo de Fomento para la Organización de Interés Pública, nosotros queríamos hacer un taller presencial para vincularnos con las organizaciones de Osorno. Queríamos estar más cerca de la comunidad, formar estos vínculos para que después cuando nosotros jugáramos de local, ellos se sintieran también representados con nosotros y nos acompañaran, ¿cierto? Pero al mismo tiempo ayudar a las organizaciones a manejar sus redes sociales. Lo que vino a hacer la pandemia fue darnos la oportunidad de que, bueno, si bien nos vimos perjudicadas, ¿cierto? Porque no pudimos vincularnos con Osorno como queríamos, pudimos ampliar el espectro geográfico de nuestra acción, entonces incluimos gente de Puerto Octay, de Puerto Varas, que se conectaba a través de Zoom. Eso fue como súper valioso para nosotros, yo creo, y al igual que como que la adaptabilidad es la clave, y nada, a las organizaciones nos toca también ir detectando estas necesidades y ayudando a suplirlas. Esa es como la misión, ¿cierto? Todas nacemos de una necesidad. Así que está bien bueno como la capacidad de adaptarse y si nos da la posibilidad de ayudar en el camino, está mejor. Nosotras del proyecto nos quedamos con una cámara que fue la que utilizamos para transmitir y esa cámara en el futuro nos va a servir para grabar nuestros entrenamientos, para transmitir los partidos en vivo. Entonces, esta dualidad entre que nosotros podemos ayudar y también vernos beneficiadas como organización está bien bueno siempre y cuando seamos súper adaptables. Muchas gracias, Jinky. Yo creo que esa es la palabra clave, cómo nos adaptamos todos a esta nueva realidad. No sé si don Héctor quisiera, si está por ahí, comentar. No, está apagado el micrófono. Ahí sí. El deporte, que fue nuestra institución originaria, está definitivamente sin movimiento, pues sabemos que las ligas campesinas son bien especiales porque son un encuentro prácticamente de la familia, de amigos, de gente que emigró a la ciudad por trabajo, pero que los domingos trata de volver a sus tierras, almorzar donde coloco mi caso, pues almorzar donde los papás, estar un rato, compartir, ir a jugar, volver o jugar y volver al almuerzo, estar un rato, no sé, tiene que ver un poco con esas características del reencuentro de los amigos que éramos del campo y de alguna manera, ¿verdad?, nos coordinamos para estar ahí. Y este año, nada, pues, no se puede hacer nada, y uno que ya tiene 40 años, ya estamos en los descuentos. Cualquier deporte que pudiéramos realizar podría ser una lesión fatal de menisco y adiós, hasta ahí llegamos. Pero al menos hemos tratado de al menos estar con las ganas, en contacto a través de los grupos WhatsApp con quienes fuimos socios y jugadores de estas instituciones y esperando volver, pues, pero desde el punto de vista de organizar proyectos y ese tipo de cosas fue un año lamentablemente perdido. En ese sentido, valorar a otras organizaciones que efectivamente siguieron trabajando, que han seguido liderando. Yo en este caso ya no lidero, cuento la experiencia de cuando me tocó ser presidente allá en el año 2002, 2004, en paralelo vice superintendente del Cuerpo de Bomberos de Purranque, pero más allá de eso es insistir en la invitación a la gente joven sobre todo que es bastante inquieta, que reclama harto y están en su derecho de hacer presente a la institucionalidad, al establishment, ¿verdad?, de las cosas que tal vez hay que mejorar,
pero hay que ser parte de la solución. De otra manera, esta cuestión no va a mejorar. Hoy día tú ves mucho, y esta es la calidad de concejales que hay, con una mirada un poquito elitista, ¿eh? También hay que colocarse en ese sentido. Estos son los candidatos a alcaldes o alcaldesas, no puede ser. Bueno, preséntense pues. No, es que eso no es para mí, pues yo ahí no me meto. Hay que romper un poquito, ¿verdad? Ese tema del paradigma de casi que tenemos que buscar un semidios o semidiosa para que nos dirija en la organización, en la política, en la cultura, en el deporte. Creo que hay muchas de esas respuestas que están al alcance de la mano, ¿verdad? Conocer un poco de internet, postular a proyectos, participar de estos seminarios, tener esas competencias blandas que no te la enseña el Centro de Formación Técnica de la universidad y a veces ni siquiera la vida, eso tú lo aprendes en las organizaciones. Y romper también con ese llamado que es peligroso, ¿eh? Hay mucho llamado últimamente de ciertos sectores a romper con estas organizaciones intermedias. El discurso que a veces se instala, no más ONU, por ejemplo. Hay de trasfondo un discurso en contra de las organizaciones. En Europa, que vivieron guerras crueles hace algunas décadas atrás, nomás a mediados del siglo, ¿verdad? Del siglo pasado, y tuvieron la capacidad de reunirse a través de la Unión Europea. Cuando nosotros en Latinoamérica, que hemos tenido algunas guerras, pero hace prácticamente 2 siglos, y oye, organicémonos y juntémonos con Bolivia y Perú. ¿Cuál es el discurso? No, ¿cómo te vas a asociar con estas personas cuando si tuviéramos, ¿verdad?, una cohesión latinoamericanista, en la cual somos todos morenos, pero los chilenos nos sentimos como morenos un poquito más claros, no sé, una cuestión súper rara, podríamos ser una mayor fuerza versus a Estados Unidos, Europa, pero más que versus, sino tener una capacidad de acuerdo, de negociación o de lograr ciertos objetivos comunes cuando nosotros tenemos mar, cuando Bolivia tiene gas y tiene agua dulce para el norte de Chile, cuando, no sé, hay tantas cosas que podríamos ir generando, pero hay que tener cuidado. Muchas veces hay una mirada de que todas nuestras agrupaciones desaparezcan bajo una falsa idea de una democracia directa, de nosotros liderados directamente por un presidente de la República o por un líder tipo profeta. Imposible que alguien pueda después tener una comunicación directa con, ¿verdad?, con más de 17.000, 18 millones de chilenas y chilenos que vemos hoy día, si no es por estas organizaciones que en definitiva muchas veces pueden resolver sus problemas por sí solas y que necesitan un apoyo estatal que debe ser más regional. Así que aguante las organizaciones comunitarias, hay que seguir proyectándolas, colocarle mucha más fuerza, porque es la resistencia ante un Estado que muchas veces no hace la pega y ante un mercado que también a veces le gusta colocar las lucas a estas universidades que quedan cerca de la cordillera en Santiago nomás y no para el sur de Chile. Gracias, Camila. Gracias igual, y para ir cerrando, me gustaría que pudieran, bueno, no sé si hay una duda o consulta de los participantes con lo que se ha conversado. Igual quisimos tener dentro de este conversatorio diferentes personas que representaran diferentes organizaciones en el mundo de la cultura, del deporte, el tema municipal y el tema de la reinserción social, para que puedan ver esta mirada que existe desde las diferentes organizaciones y la importancia que tenemos todas en realidad, como mencionaban, de hacer la pega. O sea, es difícil formar una organización, pero no imposible. Así que me gustaría que cada uno pudiera dar sus palabras finales y motivar a los jóvenes a formar organización, a identificar la problemática que existe en su entorno, a no tener miedo de postular un fondo concursable, a invitarlas a seguir igual a sus diferentes organizaciones, si tienen dudas o consultas para conversar con ustedes. Eso más que nada. Y antes, yo no sé si hay alguien, nosotros invitamos al Instituto Nacional de la Juventud, no sé si habrá alguien del Instituto de la Juventud como para que nos dé su apreciación, ya que nuestro proyecto de Escuela de Voluntariado Juvenil, Impulsa los Lagos,
un proyecto adjudicado por el Instituto Nacional de la Juventud, que yo, como mencionaba, junto con Fundación Calem, fuimos uno de los que más recursos tuvimos a nivel regional. Nos adaptamos a esta realidad y hemos podido generar talleres y conversatorios, abrir una plataforma web que los invitamos igual a todos a poder revisarla, que es impulsaong.cl. Está nuestro equipo incluso dentro de nuestra página web, para que nuestras caras bonitas, para que nos conozcan. Además de noticias y actividades que hemos ido realizando, y esta escuela de voluntariado que cada semana, o bueno, cada 2 semanas vamos subiendo un taller nuevo. Parece que no, pero vamos a sacar después el pantallazo de que realizamos esta actividad, porque esto tiene que quedar todo registrado. Así que no sé quién quisiera empezar para dar sus palabras finales. ¿Puedo yo, por favor, Cami, porque tengo que partir a otro Zoom rápidamente? No, bueno, muchas gracias nuevamente a ustedes, a Impulsa, a los representantes acá de diversas organizaciones, a Pablo, Fundación Calem también, y a Jinky, quien desarrolla, ¿verdad?, una faceta distinta, que no la conocía, siempre la vi en los medios de comunicación, pero también ahí en el deporte, y mujeres en el deporte, que también es una tarea que hay que dar con mucha fuerza en deportes que generalmente son todos masculinizados, básquetbol de hombre, fútbol de hombre, rugby, o sea, rugby de mujeres, una cuestión que de verdad es un tremendo hito, y la cultura que lamentablemente se ha visto ahora como un segundo plano por la pandemia. Resulta que es tan importante porque hay gente que vive de cultura con todo el derecho, ¿verdad? Pero hoy día el foco está en lo industrial, la primera necesidad, pero la cultura, por supuesto que es importante, tiene que ver con mantenernos vivos en espíritu, ¿verdad? No, en otro tipo de causa. Así que bueno, la invitación la he hecho, la he reiterado, atrévanse a participar, y si no les gusta, se cambian de organización. La verdad que atrévanse a ser líderes en la cultura, en el deporte, en la política, en la junta de vecinos, en los clubes que sea, ¿verdad? Porque es donde se genera la experiencia. Háganlo con el ánimo que sea. Hoy día no podemos discutir si eres individualista, si eres comunitarista, si eres estatista. O sea, métete, organízate. Si eres individualista y solamente quieres generar currículum, métete a organizaciones. Vas a aprender a ser, ¿verdad?, líder de la manada si quieres convertirte el día de mañana. Y si tienes espíritu comunitario, pero ese de cartón, ese que solamente cree que hace la revolución en la red social y después no quiere hacer nada, bueno, métase también y haga las dos cosas, pues, ¿verdad? Sáquenos la mugre a los políticos que somos quedados aquí y allá, pero demuéstrenos que también es capaz de elaborar un proyecto, una iniciativa, por muy pequeña que sea. Estamos sujetos a hacer cambios. Así que mi disculpa nomás, que tengo que irme a otro Zoom, Camila y equipo, y abrazos a todos y a disposición, porque ahora estoy cesante, así que dispuesto a sumarme a sus organizaciones. Un abrazo. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Bueno, yo igual quisiera, en nombre de Fundación Calem, agradecer a la ONG Impulsa por la invitación, que para nosotros es súper importante. Como les dije en algún momento, la mayoría de ustedes puede saber que la temática carcelaria no es muy popular. Muchas veces nosotros estamos bajo un paradigma muy, muy punitivo, entonces es súper importante para nosotros poder participar de esta instancia, visibilizar las situaciones que pasan en la cárcel y también como darla a conocer más. Pero también me gustaría mucho como agradecer la oportunidad por la posibilidad de seguir tejiendo este entramado social. Lo que he dicho también varias veces, nosotros tenemos la convicción de que en comunidad las cosas se enriquecen mucho más, se puede aprender mucho más, y también podemos crecer mucho. Entonces, desde ahí nada, pues también dejar la invitación a que puedan participar en instancias, aprender nuevas experiencias y seguir articulando estas redes que en el fondo permiten que sigamos creciendo y resolviendo los problemas que en realidad no están siendo resueltos. Entonces, nada, eso, la invitación. Y voy a dejar un mensaje en el chat para que quienes estén interesados en la temática de reinserción social nos sigan en Instagram. Tenemos voluntariado, tenemos hartas instancias en las que pueden participar y conocer esta realidad que en realidad muchas veces está muy lejana, y que son personas que en este mismo momento están privadas de libertad y de muchos otros derechos. Así que muchas gracias, Impulsa, y les invitamos a conocer más de la reinserción social. Muchas gracias, José. ¿Voy yo? Bueno, nada, agradecerles, ¿cierto? Como les decía en un comienzo de esta reunión,
siempre es importante conversar, ¿cierto? Trabajar colaborativamente es muy importante hoy en día, sobre todo en los proyectos también es muy bueno trabajar en colaboración con otras organizaciones, así que es un punto que también podemos ir pensando para un futuro, ¿cierto? Se pueden lograr muchas cosas y cosas importantes en nuestra región. Así que eso, incentivar a las personas que están escuchando, que van a ver esto, que a veces uno como que se desmotiva un poco porque presenta un proyecto y quizás no está bien hecho o no salió, pero no, hay que seguir, esto es una cosa de práctica, nadie sabe desde un comienzo cómo va a funcionar o si te lo vas a ganar o no te lo vas a ganar, pero tú vas aprendiendo con el tiempo. Entonces, si no te lo ganaste a la primera, vamos a seguir en la segunda y vamos a ir mejorando. Yo no sé la realidad de otros fondos a los cuales puedan estar postulando, pero por ejemplo, en el ámbito de la cultura, hay algo muy bueno que a ti te llega una contraparte donde dice en qué fallaste en tu proyecto. Entonces, cuando te dicen a ti, mira, sabes que tu proyecto es bueno, pero fallaste en esto y en esto, tú lo puedes mejorar. Lo puedes mejorar, y si no, siempre pregunten a la gente, si no te ganaste un proyecto y nadie te dijo por qué, pregunten y soliciten, ¿sabes qué? Yo quiero saber por qué, en qué fallé, para mejorar ese proyecto y postularlo al año siguiente y mejorarlo y tener la posibilidad de ganarlo. Así que incentivar a toda la gente, a los jóvenes, que se agrupen, que se asocien, si encuentran una problemática, vamos, que se puede generar un proyecto y tratar de aportar a nuestra sociedad, que es muy importante. Así que eso, muchas gracias por la invitación y ojalá que nos podamos encontrar pronto por ahí en cualquier minuto. Muchas gracias, Pablo, y por acá me dicen que Gonzalo te envía saludos. Jinky. Sí, voy quedando. Sí, quiero retomar un poquito lo que dijo por ahí, Héctor, que hablaba sobre la política. Estamos súper claros de que el escenario político hoy en día está un poco denso, que no estamos muy felices con nuestras autoridades, con los políticos que están ahora, pero sin embargo creo súper importante la reivindicación de la política. Creo que están estos dos aspectos que son muy importantes, que es la política y el activismo, ¿cierto? La política no la podemos desmerecer porque son políticos los que están distribuyendo los recursos, ¿cierto? Cuando hablamos del GORE, el GORE es una institución hecha de personas que podemos ser nosotros en el futuro, pueden ser otros, nuestros contactos, etcétera. No desestimar el lado político porque sigue siendo súper importante, aun si no estamos de acuerdo con cómo se manejan las cosas ahora, y con mayor razón, entonces tenemos que involucrarnos. Y por el otro lado tenemos el activismo, que es súper necesario, porque la política ve en aspectos generales cómo queremos desarrollar nuestra sociedad, pero el activismo tiene más que ver con problemáticas específicas que son lo que caracterizan a las organizaciones sociales, comunitarias, territoriales. Así que es súper importante formar parte de esto de alguna forma porque podemos ayudar. El cooperativismo, como decía Pablo, como decía José, yo creo que es súper importante porque en cuanto entendamos, como entendió Impulsa, que los actores que estamos en nuestro mismo ecosistema mejoremos al mismo tiempo, vamos a mejorar todo, o sea, el territorio, la región de los lagos, la zona, macrozona sur, como sea, nuestro país, como sea, de verdad que el límite está en la gestión que nosotros hagamos de nuestras organizaciones, así que la invitación es a formar parte, a asociarse. Si le gustó los Osorno Rugby Club, quiere jugar, nos puede buscar en Instagram o Facebook, y si quieres formar parte también de otra área, de redes sociales, administración, periodismo, fotografía, lo que sea, también, porque es súper importante el apoyo de la comunidad. Así que nada, muy agradecida de ustedes, el panel lo encontré súper entretenido, súper variado, así que encantada de conocerlos también y nuevamente agradecida de Impulsa. Muchas gracias, Jinky. Y bueno, los que puedan prender sus cámaras, por favor, porque todo esto se rinde. Para las redes sociales igual. Sí. Sí, ahí están prendiendo sus cámaras, por favor, para sacarnos una fotito. Tú nos dices 3, 2, 1, sí, por favor. Sí, yo creo. No, porque de repente uno sale, sale conversando y no ayuda mucho. Yo no sé si tienen alguna consulta, duda con respecto a lo que hemos conversado. ¿No? Bueno. Hola, ¿me escuchan? No sé quién me está hablando. María José, estoy participando en el voluntariado.
Yo solo quiero agradecer por la instancia, porque hicieron la gestión para que vinieran distintas personas, ¿cierto? De distintas fundaciones. La Fundación Calén me encantó. También las de deporte, siento que son súper importantes hasta el día de hoy, lo vamos a necesitar. Yo, por mi parte, me gustaría mucho participar en este tipo de asociación, ¿cierto? Y estoy tratando de ver el tema de fondos concursables, igual con un poco de miedo porque mi compañero postuló 2 veces y ninguno se lo ganó, pero estamos aprendiendo mutuamente y bueno, yo soy estudiante de educación parvularia y encima soy músico, me gusta cantar, entonces la idea es cómo integrar todas esas cosas para los niños más, digamos, de educación inicial, eh, que siento que ahora con lo de la pandemia también están todos como hacinados en sus casas, sobre todo lo bueno es que acá en la parte del sur hay mucho verde, entonces pueden estar ahí, pero me imagino que la zona central es peor. Entonces quiero agradecer por esta instancia porque así aprendemos todos y nada, eso. Gracias. Me Gracias, faltó, María. Camila, Sí. me faltó hacer la observación que nosotras como LOA, igual que en el proyecto que recién ejecutamos, siempre estamos dispuestos a ayudar a otras organizaciones. Nuestra experiencia no es tan extensa como nuestra voluntad, pero la voluntad sí que tenemos harta, así que podemos ayudarlos con el manejo de las redes sociales o con la postulación de algún proyecto, podemos ir haciendo ahí un intercambio de información. Las puertas están abiertas, eso. Sí, gracias. Igual comentarle a María José que no se desanime. Nosotros llevamos como 2 años postulando a todos los fondos que pillábamos y de tanto salió uno. Así que se puede. Así súper cargante a todo lo que salga hay que postular porque son indispensables para el financiamiento de una organización. O sea, de nuestros recursos no pudo haber salido poder comprar una cámara fotográfica, como mencionaba Jinky, o otros elementos que son súper necesarios, lo mismo los chicos de Calén, los chicos del ballet, así que hay que seguir insistiendo hasta que salga. Y de repente aparece uno súper grande, así como nosotros. Y después cuesta para rendir, pero ahí estamos. Así que ya, ¿prendieron todos sus cámaras? Ahora voy a sacar las fotos. Estoy un poco... Ya, 1, 2, 3. Ahí saqué una, creo. Y otra más. Ay, perdí ahí. Ya, ahora sí. 1, 2, 3. Ya, muchas gracias a todos y a todas por participar hoy día en este conversatorio. Quiero anunciarles a los chicos del voluntariado y en realidad a todos los que han participado hoy en día que la próxima semana vamos a tener otro conversatorio con respecto a lo que es el primeros auxilios y una mochila de emergencia para estar preparados, porque de repente la ONEMI nos asusta, así que hay que estar con todo lo necesario, igual enseñarles a lo que muchos de ustedes que se inscribieron a la escuela de voluntariado tienen el botiquín de primeros auxilios. En mi caso yo no sé para qué sirve todas las cosas que hay, entonces me imagino que como yo hay varios, entonces la idea igual es poder enseñarles acerca de para qué sirve cada cosa y en qué situación ocuparla. Así que sin nada más que decir, sino que agradecer a nuestro panel de invitados el día de hoy. Muchas gracias por su disposición, por su tiempo, por su energía y esperamos poder seguir en contacto. Así que eso, a todos, muchas gracias y nos vemos. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.